Buenos días, buenas tardes. Hoy continuamos nuevamente estudiando la Edad de Oro de la literatura española, o lo que también hemos llamado el Siglo de Oro. Recordemos que el siglo anterior, la clase anterior, hemos estudiado ya este siglo XVII, ¿no? Que es justamente el famoso Siglo de Oro de la literatura española. Entonces hoy vamos a ver, ya entrado muy bien en la Edad de Oro, la poesía de dos poetas muy importantes, Quevedo, Francisco de Quevedo y Villegas, y Luis de Góngora y Argote. Estos escritores ambos pertenecen a una corriente, dentro del Renacimiento, el Siglo de Oro, llamado el Barroco, ¿no? El Barroco es parte del mismo Renacimiento, pero es prácticamente una evolución en donde ya los escritores van básicamente, se centran mucho en el adorno de sus obras, ¿no? El barroco no solamente influyó en la literatura, sino también en la pintura, en la música, y que tiene mucho que ver con esto, ¿no? En la arquitectura también influyó mucho el barroco, ¿no? Y tiene que ver justamente con esto, con obras sumamente adornadas, ¿no? Entonces, los escritores barrocos pretenden impresionar, ¿no? Justamente haciendo uso de imágenes sensoriales muy bien logradas, pretenden apelar al tema sentimental, al tema intelectual, y utilizan un lenguaje sumamente retorcido y a veces ampuloso, que muchas de las veces es difícil de entender, ¿no? Es por eso que estos escritores a veces son... Empecemos viendo a Luis de Góngora y Argote. Luis de Góngora y Argote nació en 1561 y falleció en 1627. Nació en Córdoba. Es de familia noble, una familia muy ilustre. Estudió en Salamanca, se recibió de religioso, que era en ese tiempo pues una... prácticamente mucha gente de la nobleza se dedicaba al tema religioso, porque la religión era justamente para gente muy pudiente en aquella época, y ya desde joven era bastante famoso, ¿no? Porque era un escritor bastante inteligente, ¿no? Él fue parte de la corte del rey Felipe III, ¿no? Sin embargo, es algo muy importante de que en su literatura Góngora no toca mucho temas de la religiosidad, ni temas de la política, ni temas del tema militar, ni nada de eso, sino que él básicamente aborda la belleza. Él se siente muy impresionado por el tema de la belleza. Entonces, él trató mucho de que su poesía fuera muy perfecta, ¿no? De que sus versos sean una métrica y una rima muy perfecta, muy cuidadosa. Y esto era prácticamente una de las características fundamentales de Góngora y Argot. En el estilo, pues él básicamente se le considera un exponente del culteranismo, una subcorriente literaria que creía que el uso de un lenguaje muy rebuscado y muy difícil de entender por la mayoría de la gente era algo importante para ellos, ¿no? Entonces, Luis de Góngora utiliza pues muchos neologismos, palabras de origen latino, palabras de origen griego, cambia la sintaxis, el orden de las palabras en sus versos, de tal manera que a veces su poesía llega a ser un poco difícil de entender. Entre sus obras tenemos Soledades, la fábula de Polifemo y Galatea, letrillas y otras más poesías sueltas, sonetos sobre todo, que son parte de la obra de este escritor. Una de las poemas, de los poemas más conocidos de Góngora y Argote, Ande yo caliente, donde justamente habla acerca de este tema. Dice, ande yo caliente y ríase la gente, que básicamente significa de que si él tiene y está bien, en todo caso, está cómodo y tiene lo que necesita, sus necesidades cubiertas, no importa con lo que la gente le critique, se burle, y él no tiene que, en todo caso, valerse por lo que las demás personas puedan decir de él. Por eso él dice, ande yo caliente y ríase la gente, ¿no? Si yo estoy bien, no me importa que me critiquen, ¿no? Eso es básicamente el significado de esta poesía.
¿no? Lo voy a dejar en el aula virtual, en PDF, formato PDF, para que puedan ustedes leerlo con más tranquilidad. Francisco de Quevedo y Villegas. Él nació en 1580, murió en 1645. Nació en Madrid de una familia aristocrática y escribió tanto en verso como en prosa, y es realmente una de las figuras más importantes del siglo de oro, pero sobre todo también una de las figuras más productivas. Su producción literaria es enorme. Escribió muchísimo Francisco de Quevedo y Villegas, ¿no? En 1636 fue acusado oscuramente, en realidad no muy claro, y fue encarcelado en un convento en donde permaneció durante varios años, ¿no? Y cuando salió en libertad ya estuvo con una salud muy quebrantada, ¿no? Luego se retiró nuevamente a vivir prácticamente dentro de una iglesia y ahí concluyó sus días. Su obra literaria realmente muy inmensa y contradictoria. Era una persona que escribía sobre todo páginas burlescas, es decir, se burlaba de la gente. Su literatura es satírica, ¿no? Pero también al mismo tiempo tenía una gran profundidad intelectual y una perfección lírica, una belleza muy importante. Esto lo hace prácticamente el principal representante del barroco español. En el estilo de Francisco de Quevedo y Villegas, él es el máximo exponente de la escuela conceptista, ¿no? En donde trata de destacar justamente el manejo de los recursos literarios, las metáforas muy originales y empleado pues con una finalidad que a veces servía para embellecer y a veces servía también para denigrar, para insultar, ¿no? Pero insultar pues obviamente no con grosería, sino con estilo, ¿no? Esto es algo que lo caracterizaba mucho y por eso mucha gente también odiaba a Francisco de Quevedo y Villegas, ¿no? Él hace uso de palabras muy cultas, ¿no? Y cambia mucho también el uso y el sentido de las palabras. Entre su obra se conservan hasta ahora casi 900 poemas, ¿no? Pues le decía, es realmente un poeta muy prolífico que escribió muchísimo durante toda su vida. Y en prosa pues tenemos la historia de la vida del buscón llamado Don Pablos. Es una novela picaresca, se llama esto. Es un pícaro en todo caso que va por la vida sin trabajar y haciendo bromas y estafando y engañando para poder vivir, ¿no? La otra obra que se llama Política de Dios y Gobierno de Cristo, Vida de Marco Bruto, Los Sueños, Los Nombres de Cristo, ¿no? Tiene también otra obra llamada La Hora de Todos y La Fortuna con Seso, entre otras más. Ahí tenemos uno de los poemas también de Francisco de Quevedo y Villegas. También lo voy a dejar en el PDF para que ustedes puedan darle una lectura mucho más profunda. Sin embargo, quiero resaltar acá que ustedes vean, voy a leer nada más la primera estrofa, el primer cuarteto. Dice: cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ora a su afán ansioso lisonjera. Como ustedes pueden ver, el cambio en el orden de las palabras y la sintaxis de la lengua castellana hace que a veces sea un poco difícil de entender estos versos. Sin embargo, es muy importante resaltar cómo, si ustedes se dan cuenta, el primer verso y el cuarto verso tienen una rima perfecta, consonante, así como el segundo y el tercer verso, postrera, lisonjera, día, mía. En la segunda estrofa, ribera, severa, ardía, fría. Y en los últimos dos tercetos, sido, ardido, dado, cuidado, no, sido, ardido, sentido, dado, cuidado, enamorado. Ahí tenemos una rima perfecta. Les decía, en el barroco los poetas trataban de cuidar mucho la perfección de la literatura que ellos escribían.